Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11, leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es espíritu y no torna atrás vacía. Y yo te pido que me ayudes a predicar en esta noche tu palabra. Que tú bendigas a través de la misma el pueblo que está aquí reunido. Que tú sanes, que tú salves, que tú te glorifiques de manera poderosa y especial. Amén y amén. Puede tomar asiento, iglesia. Bendito sea el Señor y concédame algunos minutos. Bendito sea el Señor. Para traer esta palabra, dele la mano a dos personas y dígale: la comunión con el Espíritu Santo. Dígale a alguien: la comunión con el Espíritu Santo. Este tema es un tema que, ¿verdad? De todos los temas siempre Dios nos ministra. Pero este tema ha marcado mi vida y llevo días, gloria al Señor, con este tema en mi corazón. Orando al Señor y pidiéndole su guianza. Y ciertamente, hermano, la iglesia más que nunca y ciertamente necesita comunión con el Espíritu Santo. Estuve buscando algo para poder empezar. Y una de las cosas con las que quiero empezar es definiendo brevemente lo que es la comunión. La palabra comunión conlleva las ideas o la idea de comunicarse con alguien. Oiga esto: comunión habla de viajar junto con alguien o transportarse juntamente con alguien. Cuando nosotros podemos ver del latín esa palabra, nosotros vamos a ver que en el latín se divide esa palabra comunión o comunio en dos partes. La palabra com. La palabra com quiere decir junto a alguien o en compañía de. Y la palabra unio habla de unidad. Es decir que la palabra comunión quiere decir estar unido en compañía de alguien. De manera sencilla, cuando hablamos de comunión, hablamos de estar unido en la compañía de alguien. Y en este caso, en esta noche, le hablo de estar en compañía, unido con el Espíritu Santo. Mientras que el Mari ahí ministraba en el Señor, sé que Dios la usó porque ciertamente eso es lo que queremos hablar. De la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si hay alguno de los temas que poco se predica en las iglesias hoy, es acerca del Evangelio de Jesucristo. No es un tema muy predicado hoy el Evangelio de Cristo. Predicar a Jesús como el autor y consumador de la fe. El tema de la venida de Cristo no se escucha hoy en la iglesia. El tema del cielo, el tema del infierno, gloria al Señor, el tema de la eternidad. Y también podemos decir que el tema del Espíritu Santo se ha convertido en un tema totalmente desconocido en nuestras congregaciones. Y es importante entender que si la iglesia pierde la comunión con el Espíritu Santo, ya no tiene sentido de estar localizada en ningún lugar. Si la iglesia pierde el Espíritu Santo, no es interesante lo amplio de ese lugar. No importa si el lugar tiene aire, si están las bancas o los sillones acondicionados. No importa qué buen equipo pueda tener la iglesia. No importa qué bien puedan predicar los ministros de esa iglesia. Qué bien pueda desempeñarse el líder de esa iglesia. Si la iglesia pierde la comunión con el Espíritu Santo, no tiene legalidad para estar posicionada en un lugar. Si la iglesia pierde la comunión por el Espíritu Santo, y déjeme decirlo de esta manera con mucho respeto, pierde el tiempo en cada reunión a la que asiste. Si la iglesia pierde la comunión con el Espíritu Santo, todo lo que hace lo hace sin fruto. Todo
que hace lo hace mecánicamente. Todo lo que hace lo hace por fuerza humana. Si la iglesia pierde la comunión con el Espíritu Santo, andamos sin sentido, andamos sin dirección, andamos sin norte. Gloria al Señor. La Biblia es clara acerca de el movimiento del Espíritu Santo. Y a veces se entiende como que el Espíritu Santo vino a hacer presencia en Hechos capítulo 2. Pero cuando tú lees bien la Biblia, el Espíritu Santo coeterno juntamente con el Padre, porque componen una sola deidad, que es lo que creemos nosotros, existe desde la eternidad hasta la eternidad. Y si vamos a Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y dice que las tinieblas cubrían la faz, amén, de las aguas, y el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu de Dios se paseaba, el Espíritu de Dios estaba presente. Gloria al Señor. El Espíritu Santo siempre ha estado presente. El Espíritu Santo nunca ha dejado de operar. Y es por eso que como Él está presente, la iglesia debe de mantener la comunión con Él. Y ya le hablé y le dije que en palabras sencillas, comunión es estar unido en compañía. Y el sentido que me encantó es que el sentido de estar en comunión es viajar juntos. Es transportarse juntos. Y aquí quiero detenerme porque el mundo avanza por medio del transporte. Si el transporte se detiene todo. Todos los países, todas las ciudades, todos los pueblos. Una de las mayores inversiones que siempre hacen es en la transportación. Si no hay transportación, no se transporta la comida. Si no hay transportación, no se transporta el combustible. Si no hay transportación, no se hace el negocio. Si no hay transportación, todo se detiene. Ahora, espiritualmente, si no hay transportación en el espíritu, si no nos movemos en el espíritu, nada puede fluir, todo se detiene. Aleluya. Si no hay fluidez, si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, todo se detiene. Es ahí cuando la fuerza humana se aplica. Y siempre que el hombre pone las manos, siempre que, digamos, siempre que nosotros ponemos las manos, dañamos las cosas. Cada vez que nosotros hacemos todo con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia sabiduría, cuando tratamos de hacer todo con el dominio humano, todo termina a corto o a largo plazo arruinándose. Cuando Saúl se separa, el Espíritu Santo se va de su vida. Él intentó hacer las cosas por su fuerza, fracasó. Cuando ya no dependió del Espíritu Santo, cuando ya no viajaba con el Espíritu Santo, cuando ya no se transportaba en el Espíritu Santo, fue su declive, fue cuando cayó. Y lo más triste y el temor de él vino, que dice la Biblia, que él sabía que el Espíritu de Dios lo había dejado y ahora estaba con David. El mismo David expresa cuando está haciendo ese canto de humillación, humillándose y arrepintiéndose delante del Señor. Salmo 51. Si hay algo que David dice ahí, es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Un hombre que podía decir: no quiero perder como Saúl el reinado, el palacio, la posición, la credencial, o perder el favor humano. Porque hoy se nos hace más fácil buscar lo tangible, lo que es efímero. Pero hay algo que cuando lo buscamos es perpetuo, es eterno, que es la comunión con el Espíritu Santo, que es la comunión con el cielo, que es la comunión con el Señor. Nosotros somos expertos creando relaciones sociales, y nosotros somos expertos en siempre tener, perdóname la expresión allá del campo, siempre queremos tener una pala, alguien que nos vaquee, alguien que esté ahí por nosotros y nos ubique, alguien que diga: yo hablo por ti, alguien que diga: yo voy a sacar cara por ti. Aleluya. Y nos gusta eso, nos gusta que tengamos alguien que nos apoye, alguien que vaya de nuestro lado. Nos gusta como humanos siempre sentirnos acompañados por alguien. Pero mire, le voy a decir algo: si usted tiene la compañía humana y no tiene la del Espíritu Santo, usted anda más solo que los solos. Alguien alabe a Dios. ¿Dónde está la preocupación por andar con el Espíritu Santo? ¿Dónde está nuestra preocupación? ¿Cuándo fue la última vez que me preocupé por tener comunión con el Espíritu Santo? Aleluya. Aleluya. Se pierde el
sentido del culto cuando no es dirigido por el Espíritu Santo. Se pierde el sentido de la adoración cuando no se hace por el Espíritu Santo. Se pierde el sentido de la predicación cuando no se hace por el Espíritu Santo. Iglesia, hoy vengo a decirle una palabra sencilla. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo si queremos ver cambio en este tiempo peligroso. Necesitamos comunión con el Espíritu Santo si queremos marcar la tierra. Alabado sea Dios. Una de las palabras que Jesús le habla a los discípulos que es marcante líder, porque Dios le dice a los discípulos en Hechos capítulo 1 versículo 8, uno de los grandes propósitos, alabado sea el Señor, del Espíritu Santo. Habiéndose desde Juan capítulo 16 le iba hablando de que el Espíritu Santo vendría, que Él era el consolador, pero tenía que irse para que viniera el otro consolador. Y cuando yo me vaya, yo rogaré para que Él descienda, para que Él vaya a ustedes. Aleluya. Y dice el capítulo 16 del libro de Juan, versículo 8 en adelante, usted lee que dice: y cuando Él venga. Oh, gloria. Y cuando Él venga, redarguirá el mundo de pecado, redarguirá el mundo de juicio y de justicia. Y sigue diciendo Él: de pecado, por cuanto no creen en mí. Y no sé si ha visto eso, porque a veces nosotros no entendemos cuál es la obra real del Espíritu Santo. Uno de los primeros trabajos que va a hacer el Espíritu Santo en la vida de alguien es quitar la incredulidad. Si la incredulidad está en el medio, que es que dice el verso 9, yo lo primero que tengo que hacer es quitar no el adulterio, no la fornicación, no las drogas. Yo lo que tengo que quitarle es la incredulidad. La incredulidad es como una puerta. Tenemos la puerta allí. Si esa puerta representa ahora mismo la incredulidad, si permanece cerrada, la persona no la abre, Jesús no puede entrar. Ahora, si la incredulidad es removida por medio de la convicción del Espíritu Santo, Jesús puede entrar y luego echar fuera a los demonios, echar fuera el diablo, echar fuera la brujería, echar fuera los vicios, echar fuera los malos hábitos. Lo primero que quiere tratar el Espíritu Santo es con la incredulidad. Los voy a redarguir de pecado por cuanto no han creído. Si Él remueve la incredulidad, aleluya, hay permiso para que Él pueda operar. Por eso una de las cosas grandes que el Señor se indignaba con el pueblo de Israel era que se volvían incrédulos. Todos dudamos aquí. Una cosa es dudar, otra cosa es volverse incrédulo. Volverse incrédulo. Y voy a dejar eso ahí. Pero el Espíritu Santo dice: cuando Él venga, redarguirá el mundo. Oiga como Jesús dice: cuando Él venga. Si Él no viene, la cosa está fea, ¿sabe? Ahora en Hechos capítulo 1 versículo 8, Él le dice a los discípulos: y recibiréis. ¿Alguien está acá? ¿Recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo? No cuando creen el templo. Y con respeto, no cuando tengamos un templo propio grande. No ese momento. No recibirán poder cuando aprendan a predicar, que le enseñaron el instituto homilético, el hermenéutica, y que yo tengo todo eso. Gloria a Dios, eso es importante, pero no es lo único que necesitamos. Aprenderán, el Espíritu Santo va a descender cuando ustedes, no. Ustedes van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes. Es ahí cuando van a tener poder. Es ahí cuando van a poder ser testigos en el mundo entero. Es ahí cuando van a poder ir a las naciones y marcar las naciones. ¿Cuándo? Cuando reciban el poder del Espíritu Santo. Pero somos una multitud grande que hemos creído en ti, pero están vacíos del Espíritu Santo. Y no necesito multitudes, necesito 120 por lo menos. 120 por lo menos 120 que digan: vamos a subir a buscar eso que Él dijo. Vamos a ver qué es lo que Él dice que es. Vamos a ver cómo entonces es que vamos a funcionar. Solamente de 500 que Él se le apareció, 120 fueron los únicos que se allá arriba. Porque siempre va a haber un pequeño remanente que sabe que no puede sin el Espíritu Santo. Siempre va a haber un remanente que dice que yo no puedo sin Él. Es que yo no puedo moverme si el Espíritu Santo no está conmigo. No puedo moverme si no siento ese poder, si no siento esa guianza. Aleluya. Cuando nosotros nos acostumbramos, escucha la palabra que dije, cuando nos acostumbramos a vivir con nuestras fuerzas y no tener dependencia del Espíritu Santo, lo primero que se va a perder en la vida de nosotros es la sensibilidad. ¿Cuántos han perdido la sensibilidad?
Eso es una pregunta retórica que tenemos que hacernos. ¿Habré yo perdido la sensibilidad? Ya no escucho la voz del Espíritu Santo. Ya no siento guianza. Ya no consulto ante las decisiones más pequeñas. Ya no consulto al Espíritu Santo. Entonces, lo que quiere decir es que tú no lo necesitas. Porque ya tú caminas sin Él. Ya tú decides sin Él. Tú quieres hacer las cosas sin Él. Porque te acostumbraste a vivir una vida en la carne. Te acostumbraste a vivir una vida según tu propia fuerza. Te acostumbraste a vivir una vida en conformidad a tus caprichos. Aleluya. Pero la gente que sabe que necesita del Espíritu Santo no da un paso. No saluda a nadie en la mañana. No ve ni tan siquiera el sol antes de por lo menos decir gracias, Espíritu Santo. Personas que tienen dependencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor en esta hora. Mire, ¿cómo es que la iglesia que vemos en el libro de Hechos, que Jesús habla de ella en Mateo 16, que nunca las puertas del infierno prevalecerían contra ella? ¿Cómo es que esta iglesia puede durar tantas persecuciones hasta hoy? ¿Cómo es que emperadores, reinos, personas, gobiernos, fuerzas demoníacas han tratado de parar la iglesia y no han podido? Y no estoy hablando de cuatro paredes. Estoy hablando de la constitución divina. Estoy hablando de los que el Señor dijo: ellos serán mi iglesia. ¿Cómo es que Nerón, en el primer siglo de la iglesia primitiva, no pudo detener a ninguno de esos cristianos? Los quemó. Culpó a los cristianos en el 64, que fueron ellos que quemaron, amén, la ciudad. Fue él el que inculpó a los cristianos. Hizo cosas atroces. Aleluya, tú lees el libro de John Fox, los mártires de Cristo. Aleluya, te darás de cuenta que, y ahí la historia te revelará cómo murieron cada una de estas personas. Fueron llevados a circos, fueron llevados a lugares para que las fieras los devoraran. Fueron incendiados. Aleluya. Mas sin embargo, usted busca la data histórica, se dará de cuenta que aunque Nerón estaba haciéndole guerra a la iglesia, teníamos un 78% de cristianos en el imperio romano. Hasta los romanos estaban recibiendo fuego. Pregúntale a Cornelio. Hasta los romanos se estaban convirtiendo. Alabados. De hecho, uno de los emperadores, Constantino, terminó creyendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no se inclinó, porque la iglesia no se dobló, porque aunque tenía persecución, aunque lo estaban prendiendo en fuego, aunque los leones se los estaban comiendo, aunque las fieras se los estaban tragando, había una motivación detrás de esta gente. Había una motivación detrás de estos cristianos. No era cualquier cosa, era el Espíritu Santo. Era el Espíritu Santo que los estimulaba a seguir. Aunque había guerra, ellos permanecían hasta la meta. Aunque había guerra, ellos permanecían firmes. ¿Cómo es que tú ves en la Biblia que estas personas, cuando salían de los concilios, Hechos capítulos 4 y 5, te darás de cuenta que luego de haber sido amenazados, dice que salieron con gran gozo y comenzaron a orar, y el lugar donde estaba tembló, y vuelve el Espíritu Santo y lo llena otra vez? Lo que la iglesia tenía no era quizá grandes templos. De hecho, no tenían templo, por eso se congregaban en las casas. No tenían micrófono, aleluya, por eso predicaban casa por casa. Pero algo sí muestra la iglesia de hecho, algo sí muestra la iglesia verdadera. La iglesia primitiva muestra que aunque carecía de cosas materiales, no tengo plata, no tengo oro, pero tenemos poder. Aleluya, tenemos al Espíritu Santo. Eso no es lo que hacía reducir en la iglesia, eso es lo que hacía sobresalir a la iglesia primitiva: poder del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí conmigo? Nerón no pudo. En Alemania, Adolfo Hitler no pudo. Aleluya. Allá en China, Mao Zedong no pudo detener a los chinos. En China tenemos 80 millones de cristianos que están debajo de la tierra, pero son fieles servidores de Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. En Cuba, Fidel Castro quiso detener las iglesias, rompió muchas iglesias, pero allá en Cuba tenemos más de 6 millones de cristianos. Aleluya. Nunca nadie ha podido detener a la iglesia, porque la iglesia no es de hombre, la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo, y la iglesia que está llena del Espíritu Santo.
La iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo, la persecución no la detiene, la guerra no la detiene, nada de lo que vea lo detiene. Hay un impulso, hay una fuerza en la debilidad, hay algo que nos llama, hay algo que nos mueve, hay algo que domina nuestro cuerpo cuando está cansado, hay algo que nos levanta cuando estamos sin fuerza, sin dirección. Sentimos la dirección del Espíritu Santo. Aquel que en Romanos capítulo 8 dice: Harry, intercede por nosotros cuando no sabemos qué orar, cuando no sabemos qué pedir, cuando no sabemos qué hacer. Ahí viene el Espíritu Santo. Oh, cuánto necesitamos del Espíritu Santo, iglesia. Cuánto necesitamos volver a meditar en la comunión. Dígale a alguien el tema: comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos que los jóvenes tengan no buenos uniformes, y está bien. No es que no, necesitan comunión con el Espíritu Santo. Y eso cambiará la historia. Eso lo cambiará todo. Mire, la persecución no pudo, diga conmigo, no pudo. Otra vez, no pudo detener una iglesia llena del Espíritu Santo. Si hablé de Alemania, hablé de Palestina en aquel tiempo, hablé de China, hablé de Cuba, lugares donde se sintió verdaderamente la persecución. Hoy tenemos millones de cristianos. ¿Por qué entonces por menos de eso queremos detenernos? Si a nosotros nos preguntara el Señor: ¿qué razones tú tienes para no seguir? Dame una descripción de la guerra que tú tienes. ¿Qué es lo que te tiene detenido, que tú no quieres ir más a la iglesia? Si el Señor te pide un historial de por qué ya tú no quieres avanzar, ¿qué tú le vas a escribir o qué le vas a decir al Señor verbalmente? Tú no tienes nada que decir porque no está pasando nada. Alguien alabe la gloria de Dios en esta hora. Ahí estamos viendo gente que pasaron de verdad y no se detuvieron. Porque por encima de eso había una voz que le decía: sigue. La voz del Espíritu que le decía: no mires a hombre. La voz del Espíritu que dice: no escuches falso testimonio. La voz del Espíritu que dice: si hablan, no los escuches. Escúchame a mí. Aleluya. Tubman, aquella africana que fue libre, llegó a Pensilvania y pudo tener emancipación y luego volvió a donde estaba cautiva. Tubman fue una mujer muy que la celebran hoy porque ella liberó muchas personas. Era una mujer cristiana, le llamaban la Moisés, la que libertó a su pueblo. Y hay algo que le dicen a Tubman. Tubman está diciéndole a uno de los generales encargados de mover los esclavos. Tenían que hacer táctica, leer mapas, ver cómo ellos podían meterse a buscar esclavos. No era así porque sí. Tubman le dijo: Dios me habló y me dijo que buscara a mi familia. Uno de los generales le dijo: no, que eso no es así. No podemos hacer así. Nosotros tenemos que leer mapa, tenemos que hacer estrategia. Y tú no sabes leer mapa, tú no sabes de estrategia. Ella contestó y le dijo: no estoy leyendo mapa, no estoy buscando estrategia, estoy ocupada en escuchar la voz del Espíritu Santo. Ay, yo estoy ocupada en escuchar. Dígale a alguien: estoy ocupado en escuchar la voz del Espíritu Santo. Estoy ocupado en escuchar la voz del Espíritu. No estoy ocupado en escuchar a nadie. No tengo tiempo para nada negativo. Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Y allá fue y vino, y fue y vino, y fue y vino. Alaba la gloria a Dios. Aleluya. Lo que le tomó años a estas personas, ella lo hizo en meses. ¿Por qué? Estoy ocupada escuchando la voz del Espíritu Santo. Estoy escuchando la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, cuando la iglesia está ocupada escuchando el Espíritu Santo, no tiene tiempo para cosas de la carne. Ahí Pablo te va a decir en la Biblia, en el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Romanos. Usted lee los 3 capítulos y te va a ver la guerra que hay entre la carne y el Espíritu. Aleluya. Te darás de cuenta de eso, iglesia. Y te darás de cuenta que siempre va a haber una carne. Entre seguir, va a haber una guerra, perdón. O seguir la carne o seguir el Espíritu. Pablo dice así: se oponen entre sí. No hay una posición intermedia. No estoy medio espiritual.
O estoy, ¿cómo está? Estoy medio carnal. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy ahí. ¿Qué es eso de ahí? No, explícame de eso, porque la Biblia mejor te quiere frío o caliente, pero los que están en el medio tienen problemas. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, porque en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 en adelante tenemos una iglesia fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque dice que tiene gran celo y tiene un gran amor por la obra y que trabaja arduamente. ¡Qué increíble! Alabado sea el Señor. Esta iglesia me muestra entonces, con lo que leo ahí en el libro de la Revelación, que era una iglesia que tenía un buen desempeño en el culto. Esta iglesia estaba avanzando, estaba creciendo. De hecho, era una iglesia celosa porque reprendía a los que no eran. Esta iglesia tenía una buena administración eclesiástica, mas sin embargo no tenía el Espíritu Santo. No sé si entendió esto. Hay iglesias hoy tan profesionales que son tan dominadas por el mecanismo humano. El Espíritu Santo se va y ellos ni cuenta se van a dar, porque esa iglesia no corre en el Espíritu. Esa iglesia no corre por la dirección del Espíritu. Pero cuando alguien sabe que el Espíritu Santo es necesario, hermano, se siente cuando el Espíritu Santo no está en un lugar. Se siente cuando ya el Espíritu se fue. Se siente cuando una persona no tiene nada del Espíritu. Aleluya, aleluya. Cuando el Espíritu no está, seguimos trabajando, seguimos con los programas, seguimos con las campañas y no nos hemos dado de cuenta que el Espíritu Santo no está. ¿Cuán profesionales nos hemos vuelto en el púlpito? ¿Cuán profesionales? Y yo creo que hay que predicar bien. No es predicar por predicar. Pero ¿cuán profesionales nos hemos vuelto en el púlpito? Que ya no necesitamos del Espíritu Santo para treparnos a predicar. ¿Ah? ¿Alguien está aquí conmigo en estas horas? Iglesia, si no tenemos del Espíritu Santo, nada podemos hacer. Para terminar ya casi. No necesitamos fuerza. Ya no se necesita fuerza. La iglesia no necesita más espectáculo. La iglesia no necesita más motivadores. La iglesia necesita presencia. No necesitamos más talento. Necesitamos mojar el altar con lágrimas otra vez. Vuelve otra vez. Desciende otra vez en este lugar, Espíritu Santo. Necesitamos volver a clamar otra vez. No se necesitan programas de gente con talento. Se necesita alguien que llore, desciende, como oraron los apóstoles. Pasó un día, pasaron 2 días, desciende Espíritu. No nos movemos de aquí hasta que no descienda. No nos movemos de aquí hasta que no nos llene. Tú dijiste que sería imposible si no teníamos poder. Lo único que necesita la iglesia es volver a las lágrimas en el lugar secreto. Es volver a llorar por la presencia del Espíritu Santo. Más que nunca. Más que nunca. Escúcheme. Necesitamos volver al Espíritu Santo. Míreme. Si nosotros vamos a Hechos 19, usted puede ir ahí. En Hechos 19 hay algo que siempre me ha causado intriga. Porque cuando tú ves Hechos 19, dice la Biblia que Pablo estaba recorriendo las regiones superiores. Y dice la Biblia que llegó a Éfeso. Y allí en Éfeso, la Biblia dice, halló a ciertos discípulos. O sea, en Éfeso encontró una iglesia. Qué lindo, ¿verdad? Que en Éfeso había una iglesia. Eso está lindo. Y encontró un grupo de creyentes allí que habían sido enseñados, oiga, nada más y nada menos que por Apolos. ¿Qué clase de maestro? ¿Qué clase de instructor? ¿Qué clase de persona le enseñaba en las escuelas bíblicas? Apolos. Que la Biblia lo describe como poderoso en palabras. Mas sin embargo, la primera pregunta que Pablo le hace en el versículo 2, cuando está delante de ellos, Pablo les pregunta, la iglesia está linda. Permítanme este caso hipotético acá. La iglesia tiene buen sonido. Las sillas son cómodas, reclinables y dan hasta masaje. Están bonitas. La pregunta que le hago,
ya recibieron al Espíritu Santo? Oiga la pregunta que Pablo le hace a aquella iglesia. ¿Cuántos predicadores hay aquí? ¿Cómo están las ofrendas aquí? ¿Cómo se está moviendo el diezmo aquí? Eso no fue lo que Pablo predicó. ¿Cuánto hay en el fondo de la iglesia? ¿Cómo tenemos el banco? Pablo no se preocupó por eso. My God. Pablo preguntó: ¿hay Espíritu Santo en esta iglesia? ¿Hay Espíritu Santo aquí? Cuando creyeron, recibieron al Espíritu Santo, y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No, iglesia, quiero que medite y marque eso y ponga esto en su corazón, porque mira lo que dice esta iglesia. Es una iglesia, están dando culto, están llevando a cabo un programa, pero sin el Espíritu Santo. Y aquí yo voy a hacer ciertas preguntas. ¿Cómo es que una iglesia puede funcionar sin el Espíritu Santo? ¿Cómo es que una iglesia impacta a la comunidad, el barrio, el caserío, el punto de droga? ¿Cómo es que una iglesia puede impactar al vecino sin el Espíritu Santo? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien está aquí para alabar a Dios? ¿Cómo es que la iglesia le puede hacer frente al diablo? ¿Le puede hacer frente a las tinieblas? ¿Le puede hacer frente al infierno que se le pare sin el Espíritu Santo? ¿Cómo es que alguien puede predicar? ¿Cómo es que alguien puede enseñar? ¿Cómo es que alguien puede cantar si no tiene al Espíritu Santo? ¿Cómo que usted explica ese asunto? ¿Cómo es que usted me explica a mí? ¿Con qué comentario usted me puede aclarar Hechos 19? ¿Cómo usted me explica? Que eran creyentes, que tienen una iglesia, son discípulos, pero dice, ni tan siquiera, por lo menos hubiésemos escuchado. Pero ellos dijeron, ni tan siquiera. Ni tan siquiera. ¿Cuántos están en el ni tan siquiera? Ni tan siquiera yo conozco algo del Espíritu Santo. Ni tan siquiera yo he tenido una mínima experiencia con el Espíritu Santo. Ni tan siquiera, y yo llevo 30 años congregándome, pero ni tan siquiera. Alguien alabe a Dios en este lugar. Yo predico, yo me muevo, yo ministro la iglesia, pero ni tan siquiera he tenido un contacto leve, he tenido un susurro del Espíritu Santo, ni tan siquiera. Y Pablo dijo, bueno, ¿y en qué pues fuiste bautizado? Bueno, en el bautismo de Juan. Eso es para arrepentimiento. Necesitan algo más. Necesitan más allá. Después de él vino Cristo, y él dijo que iba a bautizar con Espíritu Santo. Ahora Pablo en el verso 6 dice, esto se puede resolver. Dígale a la iglesia, al que está a tu lado, esto se puede resolver. ¿Cómo? Pablo, al ver la situación tan crítica de aquella iglesia, óigame lo que hace Pablo. Pablo dijo, aquí hay que orar. Ay, aquí hay que meternos en oración. Voy a ponerle mano a los cristianos aquí. Vamos a orar para que el Espíritu Santo descienda sobre ellos. Y Pablo comenzó a orar por Ildefonso, y comenzó a orar por Reinaldo, y comenzó a orar por, aleluya, los que estaban allí, y orando, y orando, y orando. Y ora por ellos. Bautízalos con el Espíritu Santo. Llénalos del Espíritu Santo. Llénalos. Y dice, de repente vino sobre ellos. ¿Cuántos quieren que venga sobre ellos el Espíritu Santo? Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Oiga lo que le digo, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, comenzaron a hablar en lengua. Ay, ay, ay. Comenzaron a hablar en lengua. Y dice, comenzaron a profetizar. Oh, gloria. Oiga lo que pasó.
Mira lo interesante de esto. Sin el Espíritu Santo no hablaban en lengua. Sin el Espíritu Santo no profetizaban. Sin el Espíritu Santo no podían hacer lo que solo se puede hacer en el Espíritu. Hay mucha lengua mecánica por ahí que tú sabes que son aprendidas, que no son del Espíritu, que son gente hablando para decir que ellos tienen a Dios. Aquí no podemos hablar lengua por impulsos humanos. Hay que dejar que Él te tome la lengua. Hay que dejar que sea Él que te agarre. Hay que dejar que sea Él que te sacuda. Hay que dejar que sea Él. Aleluya. Y cuando viene del Espíritu, y cuando tú profetizas en el Espíritu, y cuando tú hablas en el Espíritu, hay algo que cambia. Hay algo que sucede. ¿Qué necesitamos? Gente que se mueva en el Espíritu. Gente que vuelva a creer en el mover del Espíritu Santo. Ay, 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 ay. Solamente dice la Biblia que contado habían 12. Yo solamente necesito 12. 12 que digan yo lo recibí. 12 que digan yo lo necesito. Quizás no son todos, pero hay 12 que digan yo no puedo hacerlo sin Él. Yo no puedo seguir sin Él. Porque a alguien dígale yo soy uno de esos 12. Vamos, dígaselo. Porque se durmió la iglesia. El diablo ciertamente no puede destruir la iglesia. No puede. Porque no es una institución que él levantó. El diablo no puede destruir la iglesia, pero puede dormirla, pero puede hacer que se descuide, pero puede meterla en frialdad, pero puede meterla en descuido. Alguien alabe a Dios. Hay que sacudirnos, iglesia, y dejar que el Espíritu Santo venga otra vez. Otra vez, iglesia llena del Espíritu Santo, iglesia llena del poder. Dígale a alguien, quiero hablar en el poder. Quiero que mi boca la tome Él. No quiero ir a una escuela de que profética, ir a una escuela que enseñan, no, que sea Él que me tome la lengua. ¿A alguien le ha pasado esa experiencia? Que un día se te fue el español, que un día ya no pudiste hablar, porque fue el Espíritu que te controló, el Espíritu que te domina. Hasta que el Espíritu no agarre a estos jóvenes, hasta que no le cambie el lenguaje, hasta que no se le meta por dentro, no va a haber un cambio genuino. Hasta que Dios no se le meta por dentro 2 o 3, vamos a hacer fuerza. El Espíritu cuando llega, ay, 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 cuando el Espíritu Santo llena una iglesia, cuando el Espíritu Santo levanta un profeta genuino, cuando levanta a alguien con voz de Dios, corre diablo, corre demonio, se salvan las almas. Hay algo que ocurre en la ciudad impactada por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. ¿A dónde se fue el deseo por el Espíritu Santo? ¿A dónde se fue el deseo? No por ministerio, no por pastorado, no por eso. Es bueno, porque buena cosa desea, pero hay que estar lleno primero del Espíritu Santo. ¡Hey! Ay, ¿cuándo fue que se volvieron funcionales? Cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino. Termino. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquellos, fue ahí que profetizaron. Y creo fielmente que fue ahí que Éfeso cambió. Que Éfeso fue diferente, una iglesia diferente. Por medio de aquellos 12, de aquel pequeño remanente que se llenó del Espíritu Santo. Yo recuerdo en Puerto Rico cuando me reconcilié con el Señor. Una de las primeras cosas que a mí literal me enseñaron fue a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Eso fue lo que me dijeron a mí. 18 años recién cumplidos. Lo que me dijeron a mí, busca el bautismo. ¿Qué es eso? Yo no sabía. Pero la iglesia entendía que un joven de 18 años, no estilo de música lo iba a retener, no presentaciones bonitas en pantalla. Y tenemos que ser relevantes en este tiempo, sabiendo que todo ha avanzado.
Pero si no lo retiene el Espíritu Santo, si a alguien no lo impulsa el Espíritu Santo, si alguien no es movido por el Espíritu Santo, todos los esfuerzos humanos quedarán sin fruto. Ahora, oiga lo que dice la Biblia. Hay algo interesante. ¿Cuántos saben que necesitamos del Espíritu Santo? Si Cristo, Jesús, Dios hecho carne, necesitó del Espíritu Santo. Si usted se lee Juan capítulo 1, quien revela al Padre, ¿quién es? Quien revela al Padre es Cristo. En la tierra, Cristo revelaba al Padre. No había forma de ver a Dios. Se ve a Dios a través de Cristo. Ahora, ¿quién revela a Cristo? El Espíritu Santo. Cristo revela al Padre, el Espíritu Santo revela al Hijo. Y si usted va a la Biblia, Hechos capítulo 16, 14 y 15, se da de cuenta que dice que el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y mira cómo dice la revelación, lo hará saber. El Espíritu Santo es el que revela el carácter de Cristo a nosotros. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Por lo tanto, vemos la revelación progresiva aquí. El Padre revelado por el Hijo y el Hijo revelado por el Espíritu Santo. Por eso dice el Espíritu Santo, cuando Él venga, lo primero que va a quitar es la incredulidad para que crean en Él. Ahora escuche más. Si nosotros vemos el Espíritu Santo en Cristo, nosotros vamos a ver cuánta comunión con el Espíritu Santo tenía Cristo. Óigale, ¿quién le estoy hablando? Le estoy hablando de que Jesús necesitó y tuvo, siendo Dios, comunión con el Espíritu Santo. Allá en Isaías capítulo 48, versículo 16, nosotros vemos este capítulo mesiánico y allí está hablándose acerca de la revelación del Mesías y dice ahí esa palabra: y ahora me ha enviado Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién lo envió? Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién lo envió? De hecho, si va a Lucas capítulo 1, versículo 35, Cristo fue concebido, Cristo fue engendrado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Si va ahora a Lucas capítulo 2, versículo 40, el crecimiento de Cristo es atribuido al Espíritu Santo. Dice que se fortalecía y crecía en el Espíritu Santo y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. La Biblia dice, fue guiado por el Espíritu al desierto. Oiga, enviado por el Espíritu, concebido por el Espíritu. Alguien alaba la gloria del Señor en esta hora. Guiado por el Espíritu, alabado sea el Señor. Dice la Biblia en Lucas capítulo 4, fue llevado al Espíritu por el desierto. Y Lucas 4:4 dice, salió en el poder del Espíritu. ¿Y a qué salió? A su ministerio. No salió el ministerio sin el Espíritu. Vemos su ministerio como sanador. Si te vas a Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Como este anduvo sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque fue ungido por el Espíritu Santo. Su ministerio de liberación radicaba en el Espíritu Santo. Mateo capítulo 12, versículo 28. Aunque los fariseos decían que estaba fuera demonios por Belcebú, él dijo, yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios. En Cristo,
enviado por el Espíritu, ungido por el Espíritu, su ministerio liberador y sanador por el Espíritu, concebido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, andaba por el Espíritu. ¿Cuánto más nosotros necesitamos? Aleluya, sí, Señor, gracias. Comunión con el Espíritu Santo. Ahora toco estos puntos de la necesidad del Espíritu Santo en el creyente. Si Jesús necesitó el Espíritu Santo, ¿cuánto más cada uno de nosotros, iglesia? El creyente, según Juan 3, 5 y 6, es nacido de nuevo por el Espíritu. El que no naciere, Nicodemo, del agua y del Espíritu, no tiene ni parte ni suerte en el reino de Dios. El creyente es nacido de nuevo por el Espíritu Santo. El Espíritu, ay, Dios mío, es el Espíritu Santo el que le da testimonio al creyente. Aleluya, según Gálatas 4:6, según Romanos 8:16, según Primera de Juan 5:10, es el Espíritu Santo el que le da testimonio al creyente de que es hijo de Dios. ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo. Por medio de ese Espíritu somos adoptados y tenemos el privilegio de decir: Abba, Padre. En Efesios 1, 13 y 14 es el Espíritu Santo el que sella al creyente. Y ese sello es importante porque ese sello muestra de quién eres propiedad. Alguien alaba la gloria de Dios. Entonces estamos viendo que el nuevo nacimiento radica en el Espíritu Santo. El testimonio tuyo como hijo de Dios te lo da el Espíritu Santo, el que bautiza al creyente y lo une al cuerpo de Cristo. Según 1 de Corintios capítulo 12, versículo 12, es el Espíritu Santo. El creyente, según 1 de Pedro 2, es santificado por el Espíritu Santo. Oiga, y por último, según Efesios capítulo 3, 16, 17, 18, 19, el Espíritu Santo es el que fortalece al creyente y le revela a Cristo con mayor intensidad. Pablo oraba para que la iglesia fuera llena del Espíritu y fuera revelado a ellos espíritu de conocimiento, dice, de Él, hablando de Cristo. O sea, la iglesia no es opcional si quiere o no el Espíritu Santo. Es una necesidad. La iglesia no es que si quiere o no el Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo para que nazca de nuevo. Necesita el Espíritu Santo para ser guiada. Necesita el Espíritu Santo para recibir testimonio. Gente que no saben si son salvos o no. El Espíritu Santo te da testimonio si eres hijo de Dios. Por el Espíritu Santo y la llenura, los demonios salen fuera. Los enfermos son sanados. Oiga, qué combinación. El Padre hace la obra que pedimos en el nombre de Jesús y la ejecuta el Espíritu Santo. Alabado sea la gloria del Señor. Necesitamos, iglesia, la comunión con el Espíritu Santo. La gracia no será revelada y no hará sentido el amor del Padre ni la gracia de Cristo sin el Espíritu Santo. Cierro con el verso que leímos, verso 14 de 2 de Corintios 13, 14. Mira lo que dice: la gracia del Señor Jesucristo. Una cosa. 2, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. ¿Cuándo es que la gracia de Dios hace sentido en nuestras vidas? ¿Cuándo es que palpamos el amor de Dios? Cuando tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que usted viva por gracia. Hace que usted sienta cada día el amor de Dios, iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo. Pablo termina diciendo a la iglesia de Éfeso: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Bueno, el papá de mi esposa fue quien me lo entregó. A mí, como esposa del Cordero, ¿quién me va a entregar el Espíritu Santo? Si no tengo comunión con Él, ¿a quién me va a entregar?
Alguien alaba la gloria a Dios. De hecho, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo que conoce los gustos del esposo, del novio. Es el Espíritu Santo que dice que conoce lo más profundo de Dios. O sea, es el Espíritu Santo que conoce cómo a Cristo le gustaría a su novia, cómo a Cristo le gustaría a su esposa. Entonces, como el Espíritu es el que sabe cómo a Cristo le gusta a su novia, Él tiene que entrar en esa novia y decirle: no, esto no va porque a Jesús no le gusta eso. Si es que tú quieres que yo te entregue, porque hoy tú te casas y tú escoges tu traje. No que yo los quiero blancos, que los quiero azul, que quiero un velo así, que quiero que me pongan algo en la cabeza. Eso tú lo escoges aquí para tu casarte. Pero ahora en esta boda, quien va a coger lo que te vas a poner es el Espíritu Santo. Quien va a escoger lo que te vas a quitar es el Espíritu Santo. Quien te va a entregar de manera santa es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que te va a enseñar cómo vivir de tal forma que cuando te presente delante del novio, Él diga: ven, bendita de mi Padre. Alguien alabe la gloria de Dios. Pónganse en pie en esta hora. Sin el Espíritu Santo no nacemos de nuevo. Nacer de nuevo no es ni bautizarse, y hay que bautizarse. Pero el hecho de que usted se bautice no quiere decir que nació de nuevo. Congregarse todos los días no es indicio de que nació de nuevo, no es evidencia. Saberse toda la palabra no es indicio de que usted nació de nuevo. Iglesia, vuelvo y les repito, y por eso le toqué históricamente cómo la iglesia ha sido perseguida a través de los tiempos, pero nunca fue detenida. Porque el diablo no puede detener la iglesia, pero sí puede dormirla. Y llegó ese tiempo donde la iglesia está dormida. Hay un dormitar, y ese dormitar genera indiferencia. Por eso Pablo dice: salúdanse los unos a los otros, anden en amor, anden en amistad. Porque si el Espíritu Santo está en ustedes, ¿cómo no amarnos los unos a los otros? Si el Espíritu Santo está en ustedes, ¿cómo no abrazarnos? Dice: con ósculo santo. Eso es señal. De hecho, la llenura del Espíritu Santo no se muestra tú hablando lengua, sino que Pablo dice que si nosotros hemos conocido a Dios, amamos a nuestro hermano. Ahí están los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Yo ruego al Señor para que nos despierte otra vez, para que cree otra vez sensibilidad, para que volvamos a orar por el bautismo del Espíritu Santo en nuestra juventud en la iglesia. Para que, como antes, que en los programas o en los reportes, ahí en los reportes se decía: hubieron este mes tantos bautizados, los que son de allá atrás. Perdóneme, Jesús, perdóname. Aquellos que son de allá atrás saben que esos reportes se daban en la iglesia. Tantos fueron bautizados en agua y en el Espíritu Santo tanto. Ya no hay que contar, porque no hay anhelo por Él, porque no hay comunión con Él. Tenemos tanta prisa, tanto trabajo, tantos quehaceres, que ya no hay intimidad con el Espíritu Santo. Y Él busca a alguien que lo desee, que tú puedas ser su compañero. Como dije, comunión es viajar, navegar con Él. Donde no hay comunión con Él, la obra se estropea. Dice ahora Zacarías 4:6: no es con carro, no es con ejército, dice el Señor, sino con mi espíritu. Dios a través de Jeremías reprende al pueblo y le dice: ay de aquellos que descienden a Egipto para buscar ayuda, aquellos que buscan carros, que buscan caballos. Y dice: y no se acuerdan del Dios de Israel. Ahora vamos al Salmo 38, que él dice: ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros en el nombre del Dios de Jacob tenemos memoria. No estamos confiados en nuestras propias fuerzas. Necesitamos. Por eso, como dice Jesús muchas veces, y lo he notado, es bien difícil poder hablar cosas espirituales con la gente hoy. Porque quien no está en el Espíritu no va a entender el lenguaje del Espíritu Santo. Por eso, personas insensibles del Espíritu Santo, y oiga, ojo con esto, porque cuando nosotros
excluimos el mover del Espíritu Santo. Y para mí el mover del Espíritu Santo no es... El Espíritu Santo se va a mover como Él entienda. Pero cuando nosotros muchas veces ponemos en balanza el mover del Espíritu Santo y comenzamos a criticar a aquellos que se mueven en el Espíritu Santo, y comenzamos a decir que es emoción, y comenzamos a juzgar que aquel habla mucha lengua, que mucho profetiza aquel, que mucho corre. Cuando comenzamos a señalar eso, que son obras del Espíritu Santo, nosotros nos estamos metiendo en problemas, porque ahora tendremos que vivir con su ausencia. ¿Por qué? Porque en su presencia usted lo juzgaba. En su presencia usted no quería. Oiga, iglesia, necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Necesitamos dejar, qué bueno que dice el programa, que sea sujeto a cambio por el Espíritu Santo. Él es el que ahora guía a la iglesia a toda la justicia y a toda la verdad. Anhelemos otra vez y comencemos a hablar otra vez para que haya hambre. Que no nos volvamos como aquellos discípulos de Éfeso. Ni tan siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Nos estamos congregando aquí, llevamos varios años aquí, pero no sabemos nada. Necesitamos, iglesia, comunión con el Espíritu Santo. Señor, he predicado tu palabra. Hasta aquí he llegado y no le añadiré palabra.